Si tuviéramos que elegir un solo momento en la historia que lo definió todo, un antes y un después que le dio forma al mundo tal y como lo conocemos, no hablaríamos de guerras ni de imperios, no. Hablaríamos de algo mucho más simple, la decisión de plantar una semilla. Ese fue el comienzo de la revolución neolítica, y es muy probablemente la transformación más importante en toda la historia de la humanidad. Y no es para nada una exageración llamarla la transformación más radical. Fue un giro de 180 grados en nuestra forma de vivir, de pensar, de relacionarnos con los demás y con el planeta. En esencia, dejamos de ser una parte más de la naturaleza para empezar a controlarla. Ok, entonces, para entender bien esta revolución, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos viendo cómo era el mundo nómada de los cazadores-recolectores, luego seremos testigos de cómo nació la agricultura, veremos cómo aparecieron conceptos que hoy nos parecen obvios como la propiedad y cómo se fue creando una sociedad más compleja. Y al final nos haremos una pregunta clave: ¿cuál fue el verdadero precio que pagamos por todo este progreso? Muy bien, pues vámonos hasta el principio. Antes de que a alguien se le ocurriera sembrar, la humanidad vivía en un estado de movimiento perpetuo, siempre siguiendo a los animales, las estaciones, los ciclos de la naturaleza. A ver, para que quede súper claro, comparemos estas dos formas de vida. Por un lado, el cazador-recolector es nómada, se mueve constantemente, tiene poquísimas cosas porque pues tiene que cargarlas y todo se comparte en el grupo. Y por el otro lado, el agricultor. Es sedentario, se queda en un lugar, modifica su entorno para que le sirva y, ojo, aquí está la clave, empieza a acumular bienes por primera vez. De verdad son dos universos totalmente opuestos. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue la chispa que encendió todo? Pues sucedió algo que suena simple, pero que fue fundamental. Dejamos de solo tomar lo que la naturaleza nos daba y empezamos a producirlo nosotros mismos. Hace unos 10.000 años, que se dice fácil, ocurrieron unas innovaciones que, bueno, lo cambiaron todo. La domesticación de plantas, como el trigo, y de animales como las cabras, nos dieron algo que nunca antes habíamos tenido: control. Control sobre nuestro propio alimento. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía algo parecido a un seguro contra el hambre. Y aquí viene la consecuencia más lógica e inmediata. A ver, piénsenlo. Si ya invertiste meses de trabajo en cuidar tus cultivos, en protegerlos, ¿te vas a levantar un día y te vas a ir? Pues claro que no. La agricultura nos amarró a la tierra, y ese fue el fin de miles y miles de años de vida nómada y el mismísimo comienzo de los pueblos y las ciudades. Y justo ahí, al quedarnos quietos en un solo lugar, surgió una idea totalmente nueva. Una idea revolucionaria que de hecho define nuestro mundo hasta el día de hoy: la propiedad privada. Para un cazador-recolector, la idea de que un pedazo de tierra pudiera pertenecerle a alguien era, pues, absurda, ¿no? Pero para un agricultor que había trabajado esa tierra, que había sudado ahí, era lo más lógico del mundo. La tierra, la cosecha, las herramientas, de repente se convirtieron en algo que proteger y sobre todo algo que se podía heredar. Y el impacto de esto fue, profundísimo. La acumulación de grano y la posesión de la tierra crearon por primerísima vez diferencias materiales de verdad importantes entre las personas. Aquella igualdad más o menos general de las tribus cazadoras empezó a romperse y dio paso a un nuevo orden social basado en lo que cada quien tenía. Es que tener más comida de la que se necesitaba para sobrevivir cada día fue como la primera pieza de un dominó gigante. Al caer, fue empujando a las demás y pieza por pieza se fue construyendo la civilización. Y el proceso es fascinante, porque sigue una lógica aplastante. A ver, todo empieza con el excedente de comida. Si no todo el mundo tiene que dedicarse a cultivar, algunos pueden hacer otras cosas. Así nacen los artesanos, los guerreros, los sacerdotes. Y, casi sin querer, esta división del trabajo crea una estructura, una jerarquía social. Y claro, estos asentamientos empezaron a crecer. Lugares como Jericó o Çatalhöyük son la prueba. Ya no eran simples aldeas, eran casi ciudades que necesitaban líderes, reglas y una organización mucho más sofisticada para poder funcionar. Y aquí llegamos a una de las mayores ironías de la historia. Es buenísima. La escritura no se inventó para la poesía ni para la filosofía, no. Se inventó para la administración. Nació como una herramienta de contabilidad para registrar en tablillas de arcilla quién era dueño de qué, quién debía impuestos, o sea que sí, básicamente la burocracia inventó la escritura. Pero a ver, no todo fue miel sobre hojuelas. Este avance monumental tuvo un costo, un lado oscuro que, pues, también hemos heredado.
Piénselo, vivir miles de personas juntas, amontonadas, con animales y sus desechos, fue el caldo de cultivo perfecto para nuevas enfermedades y epidemias. Y en lo social, el poder se centralizó en figuras como reyes y sacerdotes que administraban los excedentes, y esto terminó por consolidar esas divisiones de clase que apenas estaban naciendo. Y este es un punto crucial. La desigualdad, las jerarquías, la división entre ricos y pobres, no son fenómenos modernos. Sus raíces se hunden, pero bien profundo, en el suelo fértil de la revolución neolítica. La estructura básica de nuestra sociedad se forjó en ese preciso momento. Así que terminamos con esta pregunta. La agricultura nos dio ciudades, tecnología, arte, pero también nos trajo la desigualdad, la enfermedad y la guerra organizada. Al resolver el problema del hambre, quizás sin darnos cuenta, creamos muchos de los problemas que todavía hoy, miles de años después, seguimos intentando resolver. El tiempo no se detiene, y aún quedan muchos secretos por descubrir. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia con nosotros, apoya este video con un like y únete a la tripulación de la cápsula del tiempo suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita, es la única forma de asegurar que no te pierdas el próximo capítulo. Te esperamos.